El contexto violento al que ahora se enfrentan los estudiantes incluye la presencia de grupos digitales de odio, con nuevos lenguajes, nuevas formas de entender al mundo y nuevas formas de generar violencia. ¿Cómo surgieron esos grupos? ¿Qué casos trágicos relacionados a este fenómeno han sucedido en México? Pero sobre todo, ¿cuál es el problema de fondo detrás de estos grupos? ¿Y qué acciones inmediatas deberán tomar padres y docentes para prevenir que más adolescentes se sumen a estas comunidades de odio? ¡Comenzamos! Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Hola, ¿qué tal a todos? Este es un nuevo episodio de No es terapia, pero ayuda, en donde, como cada semana, me acompaña Isabel Portillo. Hola, Isa. Hola, Nimsi. Un gusto estar aquí el día de hoy contigo para platicar de un caso muy sonado que sucedió hace un par de semanas, pero que hoy daremos un contexto un poco más amplio. Exacto, hay temas que llegan a incomodar, pero que ya hoy en día no pueden seguir estando en las sombras e invisibles, y justo surge uno de ellos a raíz de un caso reciente en el CCH Sur, que da este surgimiento, o más bien visibilidad, a estas comunidades digitales que además se esconden en una apariencia de apoyo, de reflexión masculina, y detrás se esconden discursos de odio, frustración y violencia. El pasado 22 de septiembre, fue un lunes, alrededor de la 1 de la tarde, el ya famoso Lex Ashton, de 19 años, atacó con un arma blanca a Jesús Israel en un estacionamiento del CCH Sur, provocándole la muerte. Y en este intento de detenerlo, un trabajador de esta institución, de 65 años, pues también resultó lesionado. Precisamente en este caso, Lex Ashton había dejado una serie de comentarios y avisos en grupos incel. ¿Pero qué es esto de los incel? Al interior de las redes sociales, aplicaciones de mensajería y espacios de internet, han surgido grupos que utilizan la frustración social de adolescentes y jóvenes para alimentar discursos de odio, sobre todo contra las mujeres, provocando en ocasiones agresiones físicas y verbales en el mundo real. Estos grupos se presentan en un inicio como un espacio inofensivo para discutir experiencias afines a los adolescentes y sus problemas, específicamente los problemas de los varones. Sin embargo, casi de inmediato, puede uno darse cuenta de que en estos espacios se promueve el resentimiento, las teorías conspirativas, los discursos de superioridad e inferioridad y, sobre todo, la misoginia explícita. De hecho, estas comunidades se autodenominan como parte de una manósfera, es decir, foros en donde se promueve la idea de una masculinidad estereotipada, donde domina un mundo digital masculino extremo, en el que existe una insatisfacción ante el supuesto derecho a tener relaciones sexuales que las mujeres les niegan. Y cada integrante de esta comunidad se comunica a través de un nuevo lenguaje, con términos y conceptos que antes se desconocían, como Stacy, Chad, Blackpill y el más común, incel. ¿Pero qué es un incel? Este término, creado en los años 90, se refiere a la abreviatura del concepto de los célibes involuntarios, involuntary celibates en inglés, es decir, hombres incapaces de tener una pareja o una vida sexual a pesar de que quieren estar en una relación. Los incels, así es como se asumen los miembros de estas comunidades de odio, culpan abiertamente a las mujeres de su fracaso sexual. Aseguran que todas son promiscuas y manipuladoras y están únicamente interesadas en el dinero y la apariencia. Aunque se conocen documentos que hablan de este tipo de comportamientos desde hace décadas, las redes sociales han permitido que el mundo de los incels se amplifique y se extienda por todo el mundo. Algunos miembros de estas comunidades afirman que el tema de la violencia contra las mujeres realmente varía. Por un lado, unos glorifican la violencia y por el otro, algunos son más mesurados. El caso es que la mayoría de los conceptos siempre giran en torno a la misma idea:
un rechazo hacia la mujer y hacia los hombres que sí tienen relaciones de pareja exitosas. Y en muchos espacios, la incitación a la violencia es algo completamente normalizado. Es decir, que los jóvenes van a estos foros para compartir su soledad y se encuentran con otros usuarios, hombres molestos, que culpan a algo que llaman la lotería genética por impedirles agradar a las mujeres. Diagnóstico que, según ellos, no tiene ningún tipo de solución. El fenómeno, traído a la luz por la aclamada serie Adolescence de Netflix, resultaba lejano para la sociedad mexicana hasta septiembre pasado, cuando un estudiante de 19 años asesinó a su compañero y agredió a un vigilante al interior del CCH Sur en la Ciudad de México. El homicida, quien se hacía llamar Lex Ashton en el mundo digital, publicó previo al suceso varios mensajes homicidas y violentos en sus redes sociales, en los cuales dejó claro que él era un incel y que formaba parte activa de las comunidades de odio de la llamada manósfera. Aunque en otros países se ha intentado catalogar a los incels como terroristas, una investigación de la Universidad de Swansea concluyó que el problema debía en realidad combatirse más como un asunto de salud mental que como operaciones antiterroristas. El ataque de Ashton, con la publicación y su aparente deseo de cometer un acto que se hiciera conocido, nos recuerda a los mexicanos los patrones de agresiones en tiroteos escolares de Estados Unidos, donde muchos de los atacantes deciden tomar armas y generar violencia, motivados por el racismo o el machismo que se expresan en diversos foros en línea. Pero, ¿qué nos dicen de nuestra sociedad este tipo de fenómenos? ¿Cómo podemos entender el sentir y las carencias de quienes forman parte de estas comunidades? Y lo más importante, ¿qué deberíamos hacer el resto del mundo para evitar más violencia a partir de la frustración y el odio? Y este episodio justo va de que las familias, los docentes, entendamos que hay un amplio vocabulario en este tipo de foros que no son simples foros anónimos, sino de verdad se trata de subculturas que mezclan ideología, humor, resentimiento y van creando un lenguaje a base de símbolos, de ídolos y sobre todo, y lo más peligroso, de una narrativa que les hace sentir que están en su contra, ¿no? Y entonces generan una especie de grupo de apoyo, pero que fomenta el odio, pero además que lo perpetúa a la acción a través de diversos actos de violencia o incluso llegando a crímenes, como el caso de Lex Ashton. Y que cabe aclarar que en este caso en particular va exclusivo hacia las mujeres, ese odio en el cual, pues claro, al momento de no sentirse elegidos por el género opuesto, quedan en este porcentaje que ellos mismos han comenzado a denominar, que es el 80-20. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el 20% van a tener una pareja romántica o sexual y el 80% de ellos se quedan aparte, discriminados, excluidos, que se burlan de ellos, que los atacan, los humillan y los hacen sentir diferentes. Y este discurso precisamente es lo que los une, ¿no? Como que los hace sentir que los hombres están siendo desplazados, que el feminismo está destruyendo familias y que las mujeres solo buscan dinero, estatus y bueno, bajo esta idea de libertad de expresión o de búsqueda de justicia masculina, se va normalizando el desprecio, la violencia simbólica y la deshumanización. Y qué peligroso estar perteneciendo a un grupo así, en donde todos los días constantemente estás escuchando este mismo discurso. Y es muy importante para las familias que vayan entendiendo cómo funcionan estos grupos, porque muchas veces se van con las creencias de que, bueno, yo eduqué bien a mi hijo, doy acompañamiento, le pregunto cómo está, pero no es como que el grupo abiertamente va a presentarse de esta manera, como ven, te invito a mi grupo violento. No.
en la superficie estos grupos pues no se van a anunciar como movimientos de odio, sino espacios donde pueden mejorar su autoestima, descubrir su valor como hombre, entender por qué estas relaciones modernas no están funcionando, y estos mensajes iniciales pues parecen inofensivos, lo que hace que los hombres, sobre todo en las generaciones adolescentes que están en esta búsqueda de su personalidad, pues van y acuden pensando que a lo mejor va a ser tan fácil como consejos de gimnasio, ejercicio, buenos hábitos, liderazgo, pero poco a poco van cambiando el tono y empiezan a cuestionar a las mujeres, a desacreditar la igualdad o a promover la desconfianza y el resentimiento. Así es como los adolescentes son atraídos sin darse cuenta. Y aquí la pregunta importante que los padres y las madres de familia se tendrían que hacer es: mi hijo ya llegó a la etapa de adolescencia, ya está en una edad en la cual probablemente ya no necesite tanto de mi guía y de mi cuidado, y entonces lo dejo libre, le doy las redes sociales, le doy a su computadora, a su teléfono celular, con total libertad para que él pueda investigar absolutamente todo lo que quiera. O yo también, al estar informada o informado sobre estos temas, comienzo a conocer más estos términos. ¿Qué palabras utilizan en los chats? ¿Por qué utilizan ciertos emojis? ¿Por qué utilizan ciertos comentarios? ¿Qué significan esos comentarios? Son todas estas incógnitas que muy probablemente el día de hoy, quienes no somos adolescentes, desconocemos lo que hay detrás de todo esto. Y también es tan fácil como caer en el algoritmo, que platicamos de esto en un episodio previo, de cómo las redes sociales y las plataformas en internet van creando y adaptando contenido específicamente para los perfiles que vaya encaminado a los mismos intereses. Entonces, si a lo mejor las primeras búsquedas iban de cómo superar una ruptura, o a lo mejor por qué o qué necesito para que se fije en mí una mujer, y entonces estos adolescentes varones empiezan viendo videos sobre autoestima, luego sobre citas, y al final terminan escuchando a otros hombres que les dicen que las mujeres los odian y que el mundo está podrido, y piensan que siempre van a vivir de esta forma tan miserable. Y eso me lleva a un video que recientemente publicamos en las redes sociales de Fundación en Movimiento, que solamente quería aclarar cuáles son las características de los incel. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que llevó a un debate muy polémico que fue acompañado de discursos de odio, pero que además me dio otra perspectiva de que también entender estos nuevos conceptos nos ha dejado claro que no hay nada claro. Y déjenme aclararlo. Esto lo comparto porque recientemente di una conferencia sobre violencia digital donde compartía al menos 21 tipos de violencia digital, y todos quedamos, incluyéndome, impactados de cuántos términos nuevos han surgido respecto a violencias que suceden en entornos digitales. Lo mismo sucede con los incel. Estamos tratando con conceptos nuevos que todavía no tienen características específicas, porque algunos lo piensan, tal como lo mencionamos al principio, solamente son aquellos que abordan temas de celibato involuntario, pero hay otros que lo llevan hacia pensamientos de odio, machismo, incluso crímenes. Entonces me gustaría compartirles algunos de los comentarios más polémicos que se suscitaron en este video. Por ejemplo, alguien nos dice: ¿cómo identificar a ganadores? No creo que seamos un peligro. O sea, hay personas que además ya se hacen parte ya se adjudican como parte de estas comunidades. Otro nos dice: ahora resulta que somos un peligro para la sociedad, y al menos 26 comentarios decían sí lo son. Otros aplaudían el crimen del ex Ashton, otros dicen que ser incel y resentido son cosas diferentes, pero pues estamos equivocados y creemos que sí. Pero otros dicen: no somos malos, solo vemos el mundo real. Otros: solo abrimos los ojos. Aquí varios que nos dicen: yo soy incel. Nos dice otro más: otro movimiento de segregación impuesta mientras el gobierno feliz, mientras nosotros nos debatimos entre conceptos o no. Algunos se preguntan: ¿seré yo? ¿Qué pasa si tengo los primeros síntomas, pero no comparto odio hacia las personas ni tengo enemigos?
Otros se preguntan, principalmente mujeres hacen la pregunta, ¿y qué se hace frente a estos comportamientos? Otros se burlan y dicen, ay, ni saben nada, pero ahí andan hablando de eso. Y el punto a todo esto es invitarles a darnos cuenta que se están empezando a normalizar estos comportamientos en redes sociales que hoy en día dejaron ya a un adolescente muerto, a una persona herida, y quién sabe cuántos casos más se puedan suscitar a partir de esta normalización de hechos. Porque recordemos que los adolescentes, cuando van interiorizando este tipo de creencias, los actos de violencia, pues van a intentar justificar estos crímenes. Y al final el punto de todo esto, o el problema, no es el internet, no son los foros, sino estos vacíos emocionales que van cargando estos chicos por la falta de vinculación con sus familias para poder abordar cualquier reto o situación que estén pasando en sus relaciones afectivas. Claro, y esto me lleva a recordar que, fíjate, en marzo de este año surgió una serie que se llama Adolescencia, un drama psicológico en donde nos presenta a un niño de 13 años que es acusado de asesinar a una compañera de él. Y en esta serie nos van presentando a un estudiante que aparentemente se ve normal, que es reservado, muy callado, pero también vemos cómo es la relación familiar, cómo se llevan el papá con la mamá, los padres con los hijos, pero conforme va avanzando la serie, vamos viendo algo interesante aquí, que es precisamente cómo son los adolescentes, exclusivamente en este caso varones, que tienden a estar alejados de papá o de mamá y que en algunos casos los padres empiezan a acercar a sus hijos, pero en otros dan por hecho que sus hijos, al ser adolescentes, al estar más grandes, al ser callado, no tienen ningún problema. Y aquí estamos ante una encrucijada, porque ¿qué podemos hacer como papás al darnos cuenta que nuestro hijo es callado y sobre todo nuestro hijo varón? Porque eso automáticamente ya se nos viene a la mente que si no habla, que si no dice cómo se siente, que si no se acerca a mí, pues es normal, porque así son los hombres. Sin embargo, quiero aclarar aquí algo bien importante, que tenemos que ir viendo más allá de normalizar este tipo de comportamientos, porque ya lo hemos mencionado en todo este capítulo. Normalizar este tipo de comentarios, normalizar el yo también soy incel, normalizar el que haya una víctima ante una situación muy violenta, nos lleva a una situación de riesgo. Y no es normal que tu hijo adolescente varón no se acerque a ti a preguntarte pues este tipo de cosas. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, papá? Si no tengo una novia o si ya me rechazaron. Recordemos que estos grupos se aprovechan de las frustraciones de los adolescentes y este abandono emocional lo convierten en identidad. Entonces, lo más importante para los padres de familia es acompañar, de acercarnos sin juzgar, para que ellos no se sientan señalados o expuestos. Al final, los adolescentes necesitan sentir que pueden hablar de lo que sea, de todo, incluso de estos temas incómodos. Otra cosa que podría recomendarles es que acompañen también su vida digital, que no se trata de espiarles, sino de estar presentes, de compartirles los riesgos que hay en línea y también conocer nosotros las plataformas que están usando para ver con qué tanta facilidad se pueden meter a estos grupos sin darnos cuenta, para poderles fomentar estos espacios de pertenencia donde pues ellos se sientan bien, que no les genere ninguna incomodidad o malestar o que vayan generando en ellos otras ideas que los lleven a actuar de forma inadecuada. Yo agregaría ante esto que utilicen también el internet como un aliado, que si están escuchando estos términos y todavía no les queden claros, puedan buscarlos más allá, que si escuchan que su hijo está mencionando algunas palabras que ustedes desconozcan, lo busquen en internet. Digo, ya ahorita con toda esta tecnología que hay, puedes encontrar toda la información, que también escuches la música que tu hijo está, válgase la redundancia, escuchando, porque ahí podrás tú darte cuenta qué tipo de contenido está él interesado, qué palabras utilizan en esas canciones que probablemente te estarían indicando que algo está pasando con tu hijo y no necesariamente él o ella se acerca a ti para decirte estoy pasando por una situación grave.
Así es, nosotros siempre les vamos a recomendar la capacitación porque no hay nada como estar empapados de los temas, de tratar de entender su propio lenguaje para que entonces nosotros no lleguemos con ideas de imposición, sino de comprensión y de sumergirnos en sus intereses de forma genuina y sobre todo también trabajar con redes de especialistas, que no demos por hecho que lo sabemos todo, porque el acompañamiento requiere no solamente saber cuáles son los riesgos a los que se enfrentan, sino que también debe ser desde lo afectivo, lo educativo y lo ético, porque además, pues está en juego, sí, su relación con las mujeres, pero en su desarrollo en la vida. Si toda la vida se van a enfrentar a relaciones complicadas donde creen que las mujeres los odian y los rechazan, pues difícilmente van a poder convivir bien en sociedad. Y ya nada más antes de terminar, hay algo que me quedó todavía como en una duda. Todas estas personas que se sienten orgullosas de pertenecer a este grupo Incel, me gustaría que nos pudieran compartir probablemente su visión, algo que nosotros no estamos viendo. ¿Por qué se sienten orgullosos de pertenecer a esa comunidad? ¿Por qué aseguran que es una comunidad que los ha ayudado y los ha salvado de ser los excluidos o apartados de la sociedad? Entonces, si tú eres uno de ellos, nos encantaría que nos puedas compartir tu opinión en cualquiera de nuestras redes sociales para que nos ayudes a ver esta otra visión que nos hace falta. Y todavía tenemos el poder de ofrecer una narrativa distinta, donde la fortaleza no se mida en dominar, sino entender que ese valor de los hombres radica más en la capacidad de cuidar, de sentir y de transformar. Y pues si esta nueva narrativa la podemos contar juntos, nosotros como fundación, padres, docentes, especialistas, pues puede ser mucho más poderosa que cualquier foro de odio, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.